Buenas tardes a todos. Eh, Soy el doctor Magdiel González. Yo tengo a mi cargo la clase teórica de hoy. Vamos a empezar. Entonces, iniciamos. Como les dije, soy Magdiel González Menéndez. Yo soy cirujano general. El correo electrónico para cualquier duda que pudieran tener o cualquier consulta lo pueden tomar, me la pueden hacer a través de ese correo. El temario que vamos a ver hoy día está en relación a ver anatomía quirúrgica y técnica operatoria del intestino delgado y grueso, los tipos de resecciones intestinales. Vamos a ver tipos de resección de colon, reparación de la continuidad digestiva y vamos a ver lo que se refiere a las operaciones del divertículo o diverticulectomía de Meckel. Entonces, es importante verificar la anatomía en relación al intestino delgado y al intestino grueso. Todos estos, en las vísceras abdominales, van a estar contenidos en la denominada cavidad abdominopélvica, ¿no? Y como ustedes saben, esta se extiende desde el diafragma abdominal hasta el suelo de la pelvis inferiormente. Primeramente veremos lo que significa el duodeno, el intestino delgado, ¿no? Como ustedes sabrán, tiene más o menos una dimensión de 6 metros de longitud, algo más corta en los cadáveres que están fijados. Tiene tres partes, ¿no? El duodeno, unos 25 centímetros de largo y en una gran medida es retroperitoneal. Tenemos el yeyuno, que tiene alrededor de 2.5 metros de largo y está suspendido por un mesenterio. Y el ilion, que representa más o menos 3.5 metros de largo y está suspendido también por un mesenterio. El intestino delgado termina en la unión ileocecal, donde encontramos el denominado un esfínter, o llamado también válvula ileocecal, que es el que va a controlar el paso del contenido ileal hacia el ciego. Esta válvula, la válvula ileocecal, está formada por pliegues de la mucosa interna que cubre un grueso esfínter de músculo liso. Embriológicamente debemos decir que el intestino deriva del intestino medio. En cuanto a la irrigación, tenemos que hablar de la arteria mesentérica superior y sus ramas. La excepción es la primera porción superior del duodeno y algunas veces la segunda porción descendente, que recibe sangre arterial de la rama gastroduodenal de la arteria hepática común del tronco celíaco. Entonces, el duodeno, como ustedes saben, tiene, encontramos una primera, la porción superior, la descendente, la inferior y una ascendente, ¿no? La primera porción da lugar a la inserción del ligamento de patoduodenal. La segunda, la descendente, es la segunda porción. En ella desembocan los conductos colédoco y pancreático. La tercera porción cruza a la vena cava inferior y a la aorta y está cruzada anteriormente por vasos mesentéricos. Y la cuarta porción, que está fijada por el músculo o ligamento suspensorio del duodeno a nivel de la flexura duodeno-yeyunal. Vamos a revisar lo que se llama como un todo el yeyuno ilio. Esta porción del denominado yeyuno ilio es una porción móvil del intestino delgado. Continúa el duodeno y termina a nivel de la válvula ileocecal. En este todo llamado yeyuno ilion, pues vamos a verificar al yeyuno y al ilion, ¿no? Es intraperitoneal, está íntegramente cubierto por peritoneo visceral y va desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal. Como vamos a ver, las asas se disponen ocupan el espacio inframesocolónico, anteponiéndose al marco colónico y llegando a la cavidad pelviana.
El calibre del órgano, o sea, el yeyuno ilio, varía de 2 a 3 centímetros según su estado de represión y el sector considerado. Es mayor, obviamente, en el yeyuno que en el ilio. Y vamos a encontrar sinusoides, ¿no? En formas de asa, más o menos entre 15 a 16. Mide más o menos estas, miden entre 30 centímetros cada una y están en forma casi paralela entre sí en contacto recíproco. Cada asa tiene un sector proximal o aferente, un codo y una sección distal o eferente. Van a tener dos caras convexas y dos bordes, uno que es el mesentérico y otro que es el antimesentérico. El mesentérico, pues, es donde van a estar los pedículos vasculares y el antimesentérico, que es libre, convexo y opuesto al mesentérico. El yeyuno y el ilio tienen diferencias, que es importante conocerlas. Estas las vamos a ver de esta manera. El 2/5, perdón, los 2/5 proximales son el yeyuno y los 3/5 distales son el ilio, ¿no? Los límites son controvertidos y se utilizan como hitos de diferencia la arteria mesentérica superior y el divertículo de Meckel. Hay que entender que el divertículo de Meckel se está más o menos a 80 centímetros de la válvula ileocecal, pero en un 10 a 20% de los casos se puede ubicar más allá de 1 metro. Por eso es que cuando se hace una exploración, debe hacerse por lo menos o un poco más de 1 metro, ¿no? Por estas consideraciones. Algunas diferencias, características distintas entre el yeyuno y el ilio. Por ejemplo, en cuanto al calibre y el grosor, es mucho mayor en el yeyuno en relación al ilio. Las asas están dispuestas horizontalmente en el yeyuno y en el ilio verticalmente. El mesenterio y el contenido graso es mayor en el ilio. Las válvulas conniventes es mayor en el yeyuno que en el ilio y el número de arcadas vasculares, es menor en el yeyuno en relación al ilio. Vamos a tener que el yeyuno ilium presenta 4 capas, ¿no? La serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa, ¿no? Estas van desde afuera hasta adentro, ¿no? La mucosa se organiza en 3 estratos, el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Hemos visto entonces que las válvulas conniventes suplidas de Kerckring, de aspecto semicircular, son más en el yeyuno, disminuyen hacia distal y casi están ausentes en el ilio. Las vellosidades son más pequeñas y numerosas que las denominadas válvulas conniventes, le otorgan a la mucosa un aspecto aterciopelado y están compuestas por un eje de tejido conectivo laxo que contiene vasos sanguíneos y un quelífero que es revestido por el epitelio. Intercaladas a las vellosidades se hallan las llamadas glándulas de Lieberkühn. ¿Cómo es la irrigación? Ya habíamos dicho que tenemos que tratar de la arteria mesentérica superior. Esta se distribuye en el yeyuno, ilio y el colon derecho. Estamos hablando de la mesentérica superior. ¿Dónde van a nacer? Nace en la cara anterior de la aorta, más o menos a nivel de L1, más o menos 1 a 2 centímetros por debajo de la emergencia del tronco celíaco. Entonces, la cara anterior de la aorta, a nivel de L1, más o menos 1 a 2 centímetros por debajo de la emergencia del tronco celíaco. Su calibre va entre 6 y 12 milímetros y tiene un trayecto de la siguiente forma. Es retroperitoneal y retropancreático brevemente y cruza la cara anterior de D3 y se introduce entre ambas hojas del mesenterio, describiendo una convexidad izquierda. En este sitio se emiten la mayoría de sus ramas colaterales. La arteria mesentérica superior en relación a sus ramas podemos decir, en cuanto a las ramas terminales, tenemos el tronco
iliobisículo apéndico cólico, ¿no? Considerada la rama terminal por la mayoría de los autores, continúa el trayecto de la arteria mesentérica superior. Recibe su nombre a raíz de los vasos que origina. Después tenemos la arteria iliar recurrente, la que se va a anastomosar con la última arteria iliar proveniente de la mesentérica superior, irrigándose más o menos los 15 a 20 centímetros distales del ilio. Vamos a tener dos arterias cecales, una que es anterior y una posterior, la arteria pendicular, la arteria cólica inferior derecha. Otros autores indican que la rama terminal no es esta, la del tronco, sino más bien a la última arteria iliar, proveniente del tronco de la arteria mesentérica superior, y al tronco iliobisículo apéndico cólico como una rama colateral. Esto para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que no hay esa... algunos difieren en cuanto a cuál es la rama terminal de la arteria de los vasos que irrigan esta porción. Las ramas colaterales de la arteria mesentérica superior son las siguientes. Tenemos ramas que emergen hacia el lado derecho. La irrigación permite la irrigación del duodeno páncreas y del colon derecho. Las ramas de la izquierda o intestinales van hacia el yeyuno ilio. Vamos a tener también arterias pancreático-duodenales izquierdas, superior e inferior, y ramas para el ángulo duodeno-yuyunal. La arteria cólica media contribuye a la formación de la arcada de Riolano, y la arteria cólica superior derecha, arteria del ángulo hepático. Las denominadas arterias intestinales son aproximadamente entre 15 a 18, emergen hacia la izquierda en forma paralela entre sí, inmersas en el mesenterio, y se van a anastomosar formando una arcada anastomótica de primer orden. De la convexidad de la misma se desprenden ramas de igual forma que se anastomosan formando arcadas en un número de 3 a 5 según el sector intestinal considerado. Las arterias intestinales vamos a encontrarlas más abundantemente en la porción yeyunal media y proximal del ilio. Va a haber menos arcadas en el yeyuno proximal o en la última asa ilial, observándose en esta una sola arcada. La última serie de arcos próxima al intestino se conoce con el nombre vaso paralelo de Dwight. De la llamada arcada de Dwight se desprenden los vasos rectos, que penetran la pared intestinal a través de ramos anteriores y posteriores. Estos vasos van a presentar anastomosis intramurales, longitudinales y transversales, que son fundamentales en las lesiones de las arterias intestinales. El segmento afectado puede mantenerse irrigado por la circulación supletoria. La irrigación de la primera asa yeyunal depende de la anastomosis de la rama correspondiente que proviene de la arteria mesentérica superior con la arteria del ángulo duodeno-yeyunal. Esta última participa del arco anastomótico pancreático duodenal y en consecuencia recibe el aporte del tronco celíaco. La última arteria iliar se anastomosa con la rama iliar recurrente proveniente del tronco iliobisículo apéndico cólico. De esta arcada depende la irrigación de los 15 centímetros, de los últimos 15 centímetros del ilion terminal. Ya hemos dicho entonces que de esta depende la irrigación de los últimos 15 centímetros. Esta zona clásicamente se conoce como el área avascular de Treves. ¿Y cuál es la importancia? Porque muchos cirujanos cuestionan que durante las colectomías suelen incluirse en la resección los últimos 15 centímetros de ilio. Pero hay numerosos trabajos de investigación que han demostrado que no existe déficit irrigatorio luego de la ligadura del tronco iliovesículo apéndico cólico, ¿no? Esto para tenerlo en cuenta. Continuando con las ramas de la arteria mesentérica superior, vamos a ver que existen anastomosis entre la arteria mesentérica superior y los otros troncos viscerales y parietales. Va a haber una circulación colateral supletoria en caso de obstrucción mesentérica con el tronco celíaco a través de las arcadas pancreático-duodenales, Río Branco-Kirk, de troncos pequeños intersegmentarios entre el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior, rezagos embriológicamente potencial recanalizables.
va a haber anastomosis con la arteria mesentérica inferior a través de las arcadas paracólicas del río Llano y Drummond, y de troncos segmentarios entre la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, similares a los descritos anteriormente. Vamos a tener también una anastomosis con arterias parietales, intercostales, mamaria interna, diafragmáticas inferiores y algunas ramas de la hipogástrica. En cuanto a la irrigación venosa, vamos a ver que siguen el mismo trayecto y la distribución que el sistema arterial y, como ustedes saben, son tributarios del sistema porta. Van a formar la vena mesentérica superior, cuyo tronco se ubica a la derecha de la arteria. Entonces, en el área retroduodenal, en relación a la irrigación venosa, la vena mesentérica superior confluye con las venas mesentérica inferior y esplénica, conformando el tronco de la vena porta. La vena mesentérica superior recibe el drenaje del colon derecho y en parte el gastropancreático duodenal. Este va a desembocar también en el tronco gástrico cólico de Henle, integrado por la unión de las venas pancreático duodenal inferior, gastroepipúrica y cólica superior derecha. Esto es lo que se refiere a la irrigación arterial y venosa del ilio, del yeyuno ilio. Vamos a revisar algunas características del colon. El colon tiene aproximadamente 1.5 metros, forma un marco alrededor del intestino delgado y a nivel del ciego tiene entre 5 a 7.5 centímetros de ancho. Esta medida se hace más distal a medida que se va avanzando distalmente, este diámetro va a disminuir. Para que nosotros podamos diferenciar el colon, vamos a encontrar tres cintillas longitudinales, bandeletas o tenias, que como ustedes saben es la que nos va, la unión, la convergencia de estas llamadas tenias, nos van a poder permitir ubicar la base de implantación del apéndice, ¿no? Estas cintillas son engrosamientos de las capas de las fibras musculares externas de 0.6 centímetros de ancho. El apéndice secal, el recto y el conducto anal no las presentan, o sea, no vamos a encontrar estas cintillas, bandeletas o tenias a nivel del apéndice, del recto y del conducto anal. Y como ya les dije, la convergencia de estas tres bandeletas o tenias es donde se va a implantar el apéndice secal. ¿Cómo está dividido el colon? El colon, para efectos quirúrgicos, hay que dividirlo primeramente en lo que se denomina el colon derecho. Este va desde el ángulo iliocecal hasta el colon transverso. Va a cruzar la segunda porción del duodeno en el que se incluye el seco apéndice, el colon ascendente, el ángulo hepático y la porción del colon transverso que llega hasta el límite determinado. El colon izquierdo va del borde izquierdo de la segunda porción del duodeno hasta la cresta ilíaca. ¿Y qué va a contener? El resto del transverso, el ángulo esplénico y el colon descendente. Como tercera porción vamos a tener el llamado colon pelviano, que va desde la cresta ilíaca, más o menos a la altura de la tercera vértebra sacra, donde se hace fijo, y va a incluir al colon sigmoideo, que conforma una figura omega siguiendo el borde izquierdo del psoas ilíaco izquierdo. El cuarto segmento es el llamado recto, que va desde la tercera vértebra sacra hasta el anillo anorrectal. Se va a continuar con el conducto anal. ¿Cómo es la vascularización arterial? ¿Cómo es la irrigación arterial del colon? Tenemos que decir que el ciego, el apéndice, el colon ascendente, el ángulo hepático y la mitad proximal del colon transverso son irrigados por las ramas colaterales derechas de la arteria mesentérica superior. Entonces, en relación a la irrigación del colon derecho, vamos a ver que las ramas son variables. Generalmente tenemos la cólica superior derecha, la cólica media y la cólica inferior o iliovesículo apéndico cólica. Esas arterias, al dirigirse hacia el colon, se bifurcan como una T, uniendo sus respectivas ramas, ramos con las que ascienden con las que descienden, 2 centímetros del borde mesentérico del colon, y constituyen a manera arcada la llamada arteria marginal de Sudeck.
De esta llamada arteria marginal de Sudeck se desprenden vasos rectos que suelen ser más largos, más separados y más rectos que los del intestino delgado. Los colónicos son largos y cortos. Los largos se dividen en dos, atraviesan la pared intestinal, terminan anastomosándose entre sí a nivel del borde antimesentérico y también dan ramas que irrigan los apéndices epiploicos. Los llamados vasos cortos son 2 a 3 por cada ramo largo, penetran en la arteria mesocolónica irrigando solamente los 2/3 de la circunferencia colónica. La rama marginal ascendente que se forma a partir de la cólica superior se encuentra ubicada en el espesor derecho del mesocolon transverso. Esta se va a anastomosar con la rama marginal descendente y que proviene de la cólica superior izquierda, colateral de la mesentérica inferior, para constituir la llamada arcada de Riolano que nutre el colon transverso. La cólica inferior termina uniéndose a través de la arcada marginal o por sí misma con la rama terminal de la mesentérica superior y va a irrigar el ciego, el apéndice y muy pobremente los últimos 10 centímetros del ilio. El colon izquierdo y la porción superior del recto están irrigados por la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior emerge de la pared anterolateral izquierda de la aorta abdominal, más o menos a nivel del disco ubicado entre la tercera y cuarta vértebras lumbares, a 4 centímetros por encima de la bifurcación aórtica y a 2 centímetros por arriba del promontorio. La arteria mesentérica inferior está generalmente oculta por la tercera porción del duodeno. Va a descender por debajo del peritoneo posterior, inclinándose ligeramente hacia la izquierda, donde pasa cerca del uréter y los vasos genitales izquierdos. Esta va a cruzar los vasos ilíacos primitivos y se transforma en hemorroidal superior, llegando al recto a la altura de la tercera vértebra sacra. La arteria mesentérica inferior, sus colaterales principales son la arteria cólica superior izquierda y el tronco de las sigmoideas o cólica inferior izquierda. En cuanto a la cólica superior izquierda, debemos decir que nace de la mesentérica inferior, más o menos a 10 centímetros del origen de esta, se dirige transversalmente hacia la parte superior del colon descendente, describe un arco que rodea el ángulo duodeno-yeyunal, cruza los vasos genitales, el uréter izquierdo y vena mesentérica inferior, para dividirse de la misma forma que las colaterales de la mesentérica superior. La cólica superior izquierda, en su ramo ascendente, se anastomosa con ramas de las cólicas derechas, formando la arcada de Riolano. La rama descendente se anastomosa con la rama que viene de las sigmoideas. Son más o menos de 2 a 6 ramas que nacen de un tronco único o a veces separadas. Se dirigen a irrigar el colon descendente, el ilio sigmoides y parte superior del recto a través de la hemorroidaria superior. En la hemorroidaria superior se considera su ramo terminal para terminar anastomosándose en la pared del recto con la hemorroidaria media y con la hemorroidaria inferior. La hemorroidaria media, que es rama inconsistente de la ilíaca interna y a nivel del plano superior del músculo elevado del ano. Y en cuanto a la hemorroidaria inferior, que es rama de la pudenda interna a nivel de la zona que corresponde a la fosa isquiorrectal. ¿Cómo es la irrigación venosa? El drenaje venoso se realiza acompañando las arterias respectivas. La vena mesentérica superior discurre a la derecha de su arteria. Termina anastomosándose por detrás del páncreas para constituir el origen de la vena porta con el tronco esplenomesorraico, la gastroepilórica derecha, la coronaria estomáquica y la pilórica. En un 60% de los casos, las 3 últimas ramas se unen en un tronco común llamado tronco de Henle, que desemboca en la vena mesentérica superior cerca del origen de la vena porta. La vena mesentérica inferior resume la circulación procedente de las arterias cólicas izquierdas y de las sigmoideas. Se coloca a la izquierda de su arteria homónima, a la que excede por unos 5 a 8 centímetros de su origen para desembocar en el páncreas, en la vena esplénica y formar el llamado tronco espleno-mesorraico. La circulación venosa del conducto anal por encima de la línea pectina, plexo hemorroidal superior, a través de la vena dorsal del recto, también desemboca en la vena mesentérica inferior.
y parte integrante del sistema porto, es parte integrante del sistema porto y al mismo tiempo, a través de las anastomosis del plexo hemorroidario superior con los plexos hemorroidarios medios e inferior, constituyen el llamado sistema de derivación porto-cava, utilizando el trayecto de las venas ilíacas internas y pudendas internas. Es importante señalar que a través de la anastomosis del plexo hemorroidario superior, los plexos hemorroidales medios e inferiores constituyen el sistema porto-cava utilizando el trayecto, como decíamos, de las venas ilíacas internas y pudendas internas. Una vez que hemos podido revisar apretadamente la anatomía quirúrgica del intestino delgado, duodeno, del yeyuno, del ilio y del colon, tenemos que ver lo que se refiere a la resección y anastomosis. Cuando nosotros hacemos resección intestinal, tenemos que dividirlo si esa resección se hace por procesos benignos o si se hace por procesos malignos. Entonces, en cuanto a los procesos benignos, estos van a darse cuando, por ejemplo, fracasa el procedimiento por el cual se ha tratado de desinvaginar el intestino, por un proceso inflamatorio, por ejemplo. Cuando hay lesiones isquémicas localizadas por causa vascular intrínseca o provocadas por adherencias o vólvulos, cuando hay hematomas intramurales, cuando hay lesiones estenosantes del intestino, por ejemplo, por tuberculosis, por Crohn o por problemas actínicos, y también cuando hay úlceras. Nosotros vamos a ver cómo esos procedimientos, a veces benignos, no son lo suficientemente suficientes para poder hacer el procedimiento y muchas veces es necesario hacer un tratamiento quirúrgico. Siempre tenemos que tener en cuenta que el intestino, la resección debe incluir el intestino enfermo y el meso. La resección del meso parcial algunas veces es necesaria para un mejor afrontamiento de los cabos y cierre de la brecha mesentérica. Los cabos intestinales que se van a anastomosar deberán mantener bien su circulación. Esto es importante. Cuando nosotros vamos a hacer una resección y después vamos a hacer una reconexión del tránsito, tenemos que tener en cuenta que haya una buena circulación. Y el restablecer el tránsito se puede hacer preferentemente por una anastomosis llamada término terminal. Los tipos de anastomosis pueden ser término-terminales, como en ambos casos. En este caso es un término terminal clásico. En el caso que estoy señalando, que es el caso B, es término terminal, pero haciendo un corte más o menos oblicuo para cuando hay alguna incongruencia entre las asas. Cuando en general hay incongruencia entre las asas, utilizaremos las terminolaterales y los laterolaterales. Entonces, cuando existe, repito, incongruencia entre las asas, vamos a utilizar la terminolateral y podemos utilizar incluso las laterolaterales. Cuando nosotros tengamos que hacer resección tumoral y no contamos con una patología, es conveniente que consideremos como que estamos haciendo un procedimiento de estirpe maligna. Nosotros vamos a tener dentro de las principales estirpes de tumores en el intestino, al adenocarcinoma, a los linfomas y a los tumores estromales. ¿Qué tenemos que decir en relación, por ejemplo, a los adenocarcinomas? Estos van a tener una presentación clínica más frecuente y van a llevar, por ejemplo, a una oclusión. ¿Ya? En cambio, los tumores estromales se van a presentar más frecuentemente como oclusiones o como hemorragias. Los linfomas van a llegar a cirugía por obstrucción, por hemorragia, por perforación. ¿Cómo es que se tiene que hacer la resección clásicamente del intestino? Seguramente que esto ya lo han visto ustedes en práctica y es importante que ustedes verifiquen y tengan mucha atención en esta figura que estoy mostrando. Aquí mostramos una asa intestinal con la zona donde está el mesenterio y la zona antimesentérica, donde está ubicada la lesión. Nosotros vamos a trazar lo que se denomina un triángulo. Este triángulo
que estoy pintándolo de rojo, que va a tener su vértice en la zona vascular, el vértice, y su base, esta base, en la zona antimesentérica. Esto es importante ¿para qué? Para que nos sirva para delimitar la zona en la que vamos a trabajar. Toda esta zona comprendida tendrá que hacerse la ligadura correspondiente. Como ustedes saben, cada vez que se necesite hacer una resección intestinal, se debe hacer dos pasos. Un primer paso que es de forma, un primer paso que es el llamado tiempo limpio o vascular y el llamado de la resección o tiempo sucio. Y siempre hay que tener en cuenta este triángulo que estamos mostrando, ¿no? Entonces, nosotros vamos a colocar los clamps de Dogen, que son los que estoy mostrando aquí. Estos son los clamps de Dogen. Que los vamos a colocar en nuestro triángulo que hemos hecho, nuestro triángulo mental que hacemos. Vamos a tener los clamps y vamos a realizar la parte de la ligadura, ¿no? Vamos a tener que ligar los vasos que estén comprometidos, ¿no? Una vez que nosotros hayamos hecho la ligadura correspondiente, vamos a tener después el tiempo sucio, ¿no? Vamos a hacer la resección como tal. Aquí ya estamos viendo cómo se ha hecho la ligadura de los vasos convenientemente, en la forma que ya les deben haber explicado en la práctica, siempre entre dos pinzas, si es que es por cirugía abierta. Algunas veces por cirugía laparoscópica se pueden utilizar clips, se pueden utilizar selladores de vaso tipo ligasure o se pueden utilizar el armónico. Bueno, cuando ya hemos hecho esta parte vascular, no nos queda sino hacer la resección que va a incluir, y siempre tenemos que dejar una distancia entre 5 a 10 centímetros, ¿no? Como bordes libres. Vamos a tener entonces la sección del intestino, que, como les decía, algunas veces se puede hacer incluso con un corte oblicuo para cuando una de las asas no es tan congruente. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener entonces dos segmentos, ¿no? Dos cabos, ¿no? Que después los vamos a anastomosar. ¿Cómo los vamos a anastomosar? Con las anastomosis que ya conocemos, que les he mencionado. La término terminal, cualquiera de las dos formas, la término lateral y la laterolateral. La término terminal se usa habitualmente en intestino delgado, en intestino grueso, y entre ambos se le denomina entero-anastomosis, anastomosis colónica, término terminal, ilio-colon, término terminal. Estas son preferibles a las otras formas, ¿no? Pero algunas veces no es posible hacer la término terminal y tendremos que hacer una término lateral cuando hay incongruencia, ¿no? O incluso hacer las laterolateral, incluso cuando se hace cirugía paliativa de cáncer. ¿Cuáles son las suturas que vamos a utilizar cuando hagamos una reconexión, cuando hagamos una anastomosis? Los tipos de sutura que vamos a utilizar son las llamadas sutura de Lemberg. Esta es una sutura que, como ustedes pueden apreciar, no atraviesa todas las capas del intestino. Entonces, esta se convierte en una sutura que no es total porque no atraviesa todas las capas. Es invaginante y puede ser continua o puede ser discontinua. Y el material a usarse es un material de tipo no absorbible. Tenemos también otro tipo de sutura, que es la sutura de Cushing. En este caso es una sutura que es continua, es invaginante y es total porque atraviesa todas las capas. También vamos a tener la llamada sutura de Connell, que es una sutura total, invaginante, que atraviesa todas las capas. Es la que nosotros utilizamos preferentemente y es en la que existe la mnemotecnia que sabemos, ¿no? Entra a la luz, sale a la luz, se va al otro cabo y así sucesivamente. Entonces, nosotros hemos hecho la resección y vamos a proceder a hacer la anastomosis. ¿Y cómo vamos a empezar? Lo que vamos a empezar a hacer, vamos a empezar trabajando en la serosa posterior, ¿no? La serosa posterior. Esta serosa posterior, aquí en esta presentación se refiere a la sutura de Halsted, que es también una sutura que no es total, se utilizan puntos no absorbibles, pero nosotros preferimos utilizar la sutura de Lemberg.
Posteriormente, lo que vamos a hacer es, presentados nuestros cabos, vamos a hacer, y habiendo colocado los puntos de referencia, vamos a hacer el llamado punto de ángulo. Después, todo ya con sutura absorbible, en este caso sí utilizamos sutura absorbible, hacemos el punto de ángulo, hacemos la sutura continua hasta el ángulo opuesto. Posteriormente, una vez que hemos llegado al ángulo opuesto, o sea, hemos empezado aquí y terminamos aquí, retornamos desde el ángulo opuesto al ángulo donde empezamos, haciendo con sutura de Connell, ¿no? Esta sutura que, como les dije, también es continua, es invaginante, es total, y sigue con el mismo hilo, se utiliza material absorbible. Esta es la que ingresa la luz, sale la luz y va al otro segmento. Después de que hemos terminado, llegamos al ángulo donde empezamos, hacemos el nudo correspondiente, terminamos, cortamos el hilo y vamos a hacer el siguiente plano, que ya es de la cerosa, pero ya no es la cerosa posterior, sino es la cerosa anterior, y podemos utilizar sutura de Halstead o la de sutura de Lemberg. Eso en relación a la término terminal. Pero algunas veces podemos hacer también lateral. Nosotros tenemos dos segmentos, dos asas intestinales que están aproximadas. Tenemos nuestros llamados clamps de Dogen. Aproximamos las dos asas, estos son los clamps. Hacemos una sutura inicial, ¿no? La sutura inicial con sutura no absorbible. Y paralela a esta hacemos una incisión, paralela a esta última sutura. Esta primera sutura que hacemos es en la cerosa posterior. Una vez que hemos hecho la incisión, vamos a tener lo siguiente. Vamos a encontrar que tenemos dos bocas nuevamente. ¿Y qué hacemos? Hacemos como trabajamos cuando hacíamos la parte, cuando hacíamos la anastomosis término-terminal. Es decir, colocando nuestros puntos de referencia, hacemos el llamado punto de ángulo que viene de esta forma, desde afuera hacia adentro, por un lado, y por la otra boca, vamos de adentro hacia afuera y anudamos este primer hilo, y después vamos a hacer nuestra llamada sutura continua que tenemos que hacerla hasta el ángulo opuesto, para después retornar, cuando ya hayamos llegado aquí, retornamos con sutura de Connell. Finalmente, la cerosa anterior se va a suturar, se va a hacer el plano de la cerosa anterior con puntos de Halstead o de Lemberg. El Lemberg, como sabemos, es un tipo de sutura que no es total, es invaginante, puede ser continuo, puede ser discontinuo, y se utiliza sutura no absorbible. Para el caso de la sutura continua o surjet y de la Connell se utiliza material, sí, en este caso, absorbible. Hay que mencionar que la brecha que va a quedar en el mesenterio debe ser cerrada, ¿no? Debe ser cerrada para evitar que pueda producirse una hernia interna. Entonces, este es la forma como se hace una resección, cómo se hace una resección y cómo se hace una anastomosis posteriormente, ¿no? Yo les estoy dejando aquí algunos links para que puedan ingresar a estos videos en el que ustedes pueden ver las anastomosis, los procesos de resección intestinal pueden ser hechos por vía abierta o por vía laparoscópica. Y por vía abierta podemos hacerlo después de haber hecho una resección, podemos hacer una entero-anastomosis en forma manual o lo podemos. En el primer caso les coloco un video de cómo se hace con la ayuda de un modelo animal, se hace una resección intestinal en un modelo animal. Y después, en el siguiente video, ustedes van a poder apreciar cómo se hace una enterectomía y una anastomosis utilizando sutura mecánica. En el último video que lo he tomado de IRCAT, el IRCAT es un instituto, yo he utilizado el instituto que queda en Estrasburgo. Este instituto es uno de los mejores centros para poder hacer cirugía laparoscópica en el mundo. Ahora tiene sedes en Brasil. Ustedes pueden entrar a través de este link que les estoy dejando al web search. Ustedes para poder ingresar, tienen que darse de alta, colocar un usuario y un password, que lo crean, no tiene costo, y van a poder apreciar
una cantidad importante de videos, ¿no? Aquí, en este video, ustedes van a poder apreciar una resección laparoscópica en la que se hace uso de, van a poder distintos tipos de resecciones y de anastomosis, algunas que son manuales y algunas que son mecánicas. Y por una incisión única suprapúbica, que es una incisión muy interesante para que la puedan revisar, ¿no? Que les invito a que la puedan revisar después, porque está aquí en esos links que les estoy entregando. En el caso del colon, ¿qué es lo que va a pasar? En el colon, voy a referirme primero a cirugía abierta. No voy a tratar básicamente la parte laparoscópica, eso lo ven en otra sesión. Y la incisión más utilizada cuando se quiere hacer resección colónica es la que se utiliza en línea media y puede ser una incisión supra o infraumbilical, según el segmento del colon que se quiera tratar. Y esta, en algún caso excepcional, cuando la lesión se encuentra en el ángulo esplénico y es muy profundo y alto, se puede utilizar una incisión oblicua. Se puede utilizar también un abordaje paramediano. En las resecciones del colon derecho hasta la parte media y transversa se puede utilizar una incisión paramediana derecha, y para las patologías del colon izquierdo se pueden utilizar paramedianas izquierdas. También se ha descrito que algunas veces se pudiera utilizar incisiones de tipo transversas oblicuas, pero esto no es tan frecuente y algunas veces incluso dificultan la ubicación de una ostomía si fuera necesaria, ¿no? Por eso es que no son las más recomendadas. La exploración que vamos a hacer debe ser siempre una minuciosa, desde el hiato esofágico hasta el fondo del saco de Douglas. Se debe palpar. Nosotros, cuando hagamos cirugía abierta, más que mirar, vamos a palpar. Nuestras manos van a convertirse en nuestros ojos, a diferencia de la laparoscopía, donde se puede visualizar, donde se tiene otro tipo de presentación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que palpar todo el colon, todo el retroperitoneo y el hígado, ¿no? ¿Por qué? Porque es el lugar por donde pueden haber metástasis. Hay que colocar mucha énfasis en las condiciones locales de la patología y tenemos que ver si es que hay adherencias o infiltración tumoral en la pared abdominal u otros órganos. Tiene que ser una revisión siempre prolija. ¿Cómo es que se han hecho las resecciones, ¿no? En caso de tumores, para disminuir la recidiva local o locorregional, Colitol, Turner propusieron la aplicación de ligaduras en el colon proximal y distal al tumor dentro de los márgenes de resección para disminuir la diseminación de las células tumorales exfoliadas, especialmente para reducir la implantación de estas en la línea de sutura. Es conocido que existen células malignas en la materia fecal adyacente al tumor, pero usualmente es negativo por debajo de la zona ligada. Otro método que se utiliza es colocar sustancias citolíticas, como por ejemplo iodopovidona o electrofulguración de la superficie del colon, luego de resecada la pieza quirúrgica y antes de la anastomosis para minimizar las células exfoliadas, pero esto no se ha logrado demostrar plenamente. Y también se ha utilizado irrigación con sustancias citotóxicas. Luego de la anastomosis, esta última podría tener un rol en la cirugía de cáncer de recto o de recto. Hay una llamada técnica no-touch que fue implementada en el año 67 y que implica hacer una exclusión del drenaje linfovascular previo a la movilización y remoción de la pieza. Sobre todo al hígado había recurrencias por manipulación del tumor. Se han hecho estudios prospectivos randomizados que comparan con la técnica convencional y no he encontrado realmente diferencias significativas en la sobrevida ni en las trazas de recurrencia entre los grupos, o sea, los que llamaron la forma clásica o la llamada no-touch. Solamente en los estudios que se han hecho fue ventajoso cuando hubo una invasión vascular demostrable. Las metástasis hepáticas fueron mayores con la técnica convencional cuando existía invasión vascular. García y Olmo, en otro estudio, por ejemplo, refutan esta tesis demostrando que se necesita una gran cantidad de células malignas circulantes para originar y sugiere que las células tumorales liberadas son mínimas
en los procedimientos quirúrgicos estándares como para establecer metástasis. O sea, hay controversia en relación a estos trabajos que estoy indicando. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces como técnicas de anastomosis? Hemos dicho ya que las anastomosis van a ser como lo hemos indicado, pero hay que tener en cuenta lo siguiente: siempre hay que ampliar los extremos para evitar la fuga del contenido intestinal. Probablemente el mayor problema que haya cuando uno hace una anastomosis es el leak o la fuga, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que proteger siempre con compresas. Recuerden, siempre vamos a hacer una parte que es vascular, que es el tiempo limpio y el tiempo contaminado, ¿no? Posteriormente en el que hay que cubrir con compresas. Hay que asegurar siempre una buena irrigación sanguínea marginal. Hay que tener una buena línea de sutura y libre de tensión. Eso es importante. Jamás hay que hacer una tensión excesiva, ¿no? Siempre hay que utilizar una técnica en la que no haya traumatismo innecesario. Como hemos visto, para poder hacer estas llamadas para reconstituir el colon después de que se ha hecho la resección, pues vamos a tener las llamadas técnicas terminoterminales, las terminolaterales o las laterolaterales, con las condiciones que les he manifestado anteriormente. En la siguiente lámina lo que van a apreciar son distintos tipos de links que les estoy dejando para que ustedes puedan revisar cómo puede hacerse una hemicolectomía derecha, una hemicolectomía izquierda, una hemicolectomía derecha laparoscópica, una anastomosis colorectal, distintos tipos de resecciones y anastomosis, todas tomadas del IRCAD que les mencioné anteriormente, ¿no? Les pido que las revisen, son bastante buenas, a pesar de que están en inglés. Son videos muy ilustrativos, siempre hacen una primera descripción del paciente y después hacen el procedimiento en forma muy, muy académica. Yo les he incluido, además del PDF de la sesión que estoy exponiendo, tres archivos más en PDF que son los trabajos que les voy a un poco a explicar a continuación en relación a anastomosis, si es que se debe hacer con sutura simple o con doble, o sea, si es que se tiene que hacer en un solo plano o en dos planos, ¿no? En doble, a nivel gastrointestinal. En el PDF tienen el archivo completo para que lo revisen detalladamente, ¿no? Vamos a revisar los resultados, las conclusiones de estos trabajos, ¿no? Lo que van a encontrar es que haciendo esa comparación de estas anastomosis en un solo plano, han encontrado que se puede hacer más rápido y que es comparable en cuanto a resultados con la que se hace en dos planos. Entonces, un poco para que ustedes eso lo tomen en cuenta, ¿no? Podría surgir la duda: ¿qué es mejor, hacer un plano o en dos planos? Y con esos trabajos, que son trabajos randomizados, se ha definido que los resultados son igual de comparables, ¿no? Tanto cuando es en un plano o en dos planos, y el que se hace en un solo plano se puede hacer incluso mucho más rápido. Eh, he incluido también dos estudios más en cuanto a la utilización de utilizar sutura mecánica o hacer una sutura manual, ¿no? Por ejemplo, utilizando grapas, o sea, que es la forma de manejo con sutura mecánica, con staple, o con endogías en caso de cirugía laparoscópica, versus la forma de manual, o sea, cuando hacemos sutura manual en anastomosis colorectal. ¿Y cuáles han sido las conclusiones de este trabajo? Vamos a verlas a continuación. Las conclusiones, ellos dicen que a ver, este es el otro trabajo.
indican que las conclusiones no fueron suficientes para demostrar las técnicas de grapado sobre la sutura manual en la cirugía de anastomosis colorectal, independientemente de la nivel de anastomosis. Y no hubo ensayos clínicos aleatorizados que compararan entre esos tipos en condiciones programadas. O sea, cuando se quiso comparar entonces la cirugía mecánica la anastomosis mecánica con la manual, los resultados fueron estos, ¿no? Que no había pruebas suficientes como para demostrar que la técnica con sutura mecánica sea mejor, y tampoco hubieron ensayos clínicos adecuados cuando esto se hacía en condiciones programadas, ¿no? Entonces, esto es otra controversia, ¿no? Se pensaba entonces que probablemente la anastomosis mecánica era mucho mejor, pero a la luz de estos trabajos hemos visto que probablemente no sea tan cierto, ¿no? En relación a que sea mejor o no el utilizar la sutura mecánica. Estos trabajos en extenso se los he incluido también, los pueden descargar ustedes junto con el PDF de la clase. Para terminar, lo que faltaría es lo que se refiere al divertículo de Meckel, ¿no? El divertículo de Meckel, que como ustedes hemos visto hace un momento, cuando uno quiere hacer una exploración, básicamente tiene que ir más allá del metro porque a pesar de que se dice que está más o menos a 80 centímetros de la válvula ileocecal, siempre hay que ir más allá del metro porque podría haber un 20% que esté por encima del metro. Este divertículo de Meckel es considerado como un divertículo verdadero porque tiene las 3 capas de la pared intestinal. Hemos dicho ya que hay que explorarse hasta los 100 centímetros. Y vamos a encontrar que se presenta en el 2% de las autopsias con igual porcentaje entre varones y mujeres, aunque las manifestaciones patológicas son más frecuentes en varones. O sea, en cadáveres en los que no ha habido manifestaciones, no hay diferencia. Y sí, cuando hay manifestaciones parece ser que es mayormente en varones. ¿Qué más acerca del divertículo de Meckel? La mucosa es la misma del ilio, pero en el 50% de los casos puede presentar un tejido heteropático compuesto por mucosa gástrica en el 60-85% de los casos y tejido pancreático en el 5 al 16% de las veces. Excepcionalmente también se ha descrito mucosa colónica duodenal y del endometrio. El divertículo tiene vasos propios que corren por un meso breve adherido a su pared y su longitud va a variar entre 3 y 6 metros, si bien se ha descrito más largos, el caso más extenso citado tenía 34 centímetros. Generalmente el divertículo termina en el fondo de saco libre, pero se ha encontrado adherido a veces al ombligo por un cordón. Su diámetro es de 1 a 2 centímetros, aunque a veces presenta boca ancha y es mayor. Según Andalakis, citado por Gray y Skandalakis, el 30 al 50% de los casos se pone en manifiesto en pacientes menores de 2 años. En relación a las complicaciones, podemos decir que esta es una de las series más grandes de trabajos hechas por Kosumoto y colaboradores, quien haciendo una revisión encontraron que de los 768 casos y 8 casos propios, trataron con 776 casos. Y encontraron ¿qué es lo que encontraron? Que el 45, casi el 46% tuvieron obstrucción, el 32, casi el 33% había hemorragias, casi el 13% se perforaron, el 7% tuvieron diverticulitis aguda, encontraron tumores solo en el 1.22% y litiasis del divertículo en menos del 1%. Señalan que la mayoría de los autores se producen antes, que las complicaciones se producen antes de los 30 años y el diagnóstico de las enfermedades y complicaciones del divertículo de Meckel es muy difícil de hacer. Es muy importante resaltar que cada vez que se opera con el diagnóstico de diverticulitis de Meckel hay un error diagnóstico. Generalmente no se ha entrado por el divertículo en sí, sino porque se ha entrado, por ejemplo, por una apendicitis o por un caso de abdomen agudo que podía ser una apendicitis y finalmente lo que se encontró es un divertículo. O sea, es un hallazgo durante la cirugía. Es por esto que el diagnóstico
más frecuente del abdomen agudo provocado por diverticulitis o perforación es el de apendicitis, ¿no? O sea, nosotros entramos por apendicitis realmente y no es apendicitis, sino es una perforación, ¿no? Cuando el divertículo no está complicado es solo un hallazgo, o sea, si no hay ninguna complicación, lo que vamos a encontrar es un hallazgo dentro de otra operación que se vaya a hacer. Y el divertículo de Meckel puede ser complicado, debe ser extirpado. Y no hay un consenso sobre la conducta a seguir cuando el divertículo se presenta como un hallazgo en el transcurso de una operación u otra patología. Pero se cree lo siguiente, se estima lo siguiente, que debe ser extirpado ¿cuándo? Cuando desemboca el intestino por una boca ancha en niños o en pacientes jóvenes. O sea, en niños o en pacientes jóvenes, si este tiene una boca ancha, es mejor hacer una extirpación, aun cuando estos no sean patológicos. La palpación del divertículo detecta un engrosamiento que permite sospechar la existencia de mucosa gástrica o tejido pancreático heterotópico en su pared. Esto nos va a llevar también a que, a pesar de que ha sido un hallazgo, se tenga que hacer una extirpación. Y cuando el divertículo se halle fijo a la pared a través de una banda fibrosa, también es una indicación para que se haga una resección. ¿Cómo se va a hacer la resección del divertículo? Por la técnica convencional, se extirpa, debe ser completa, incluyendo la implantación en el intestino, y para esto, para hacer una forma convencional, hay que hacerlo resecando el sector del intestino, donde se encuentra y reconstituyendo el tránsito mediante una anastomosis preferentemente término-terminal. Se puede resecar el divertículo con un pequeño sector intestinal en su base, que es el más utilizando el meso debe estar ligado para dejar la base del apéndice. La sección para la extirpación debe efectuarse tomando un sector de intestino para evitar zonas con probables ectopías gástricas sin ser eliminadas, y el cierre del intestino debe efectuarse en forma transversal para evitar anastomosis. También se puede hacer por vía laparoscópica y en la actualidad esto está tomando más auge, ¿no? Y como nosotros sabemos, se ha utilizado mucho la laparoscopía para el diagnóstico, tanto en casos de peritonitis o de causa no conocida, como también su extirpación facilitada en el empleo de estructuras mecánicas como la endollía, el stapler, ¿no? El stapler. Ahora, la laparoscopía, como ustedes sabrán, permite no solamente hacer el diagnóstico, sino permite hacer el tratamiento, que como ustedes habrán podido ver y que van a poder revisar en los videos que les he dejado, se puede hacer en forma manual o utilizando la sutura mecánica con el llamado stapler. Bueno, esto es apretadamente todo lo que teníamos que ver y en relación a la anatomía quirúrgica del intestino, del colon, a la resección y anastomosis y finalmente al tratamiento, al manejo del divertículo de Meckel. A continuación, lo que voy a hacer es llamar a la lista. Les voy a pedir que por favor digan presentes cuando los llame. Toda la clase está en el PDF que les he entregado y está adicionalmente esos 3 archivos que les he dejado, ¿no? Voy a dejar de compartir para llamarlos a la lista. Por favor, me van a ir diciendo presente a medida que yo los voy llamando. Gonza Flores, Gabriel, Armando. Gonza Flores. Gonza Flores, Gabriel, Armando. González Rodríguez, Fabiola de Rosario. González Rodríguez, Fabiola de Rosario. Grandes Urbina, Luis Alberto. Grandes Urbina. Presente, doctor. Doctor, Ok, presente. listo, gracias, Luis Alberto. Morales Romero, Andrea Milagros. Morales Romero, Andrea Milagros. Morales Romero. Moreno Andía Giancarlo André. Moreno Andía Giancarlo André. Muñante Malpartida Rosario. Buenas tardes, doctor. Presente. Giancarlo.
Sí, no puede utilizar su micro, Giancarlo. Ok, no hay problema, Giancarlo. Listo, ya te consideré presente. Muñante Malpartida Rosario. Buenas tardes, Muñante doctor Malpartida. presente. Presente, doctor. Sí, ok, gracias. Noriega Baella Carlos Ariel. Noriega Baella. Noriega Baella. Ortiz Melgar Atenas Pilar. Presente, doctor. Ok, gracias. Paredes Gutiérrez Alejandra. Paredes Gutiérrez Alejandra. Pastor Silva Jesús. Pastor Presente, Silva doctor. Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Jorge Jesús. Peña Ruales Américo Fabricio. Peña Ruales. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Ponce Pérez André. Ponce Pérez Presente, André. presente, doctor. Listo, gracias, André. Pozo Morales Carmen Rosa. Pozo Morales Carmen Rosa. Pozo Morales. Quinto Murga. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Gracias. Quiñones Rodríguez Yelenit. Quiñones Rodríguez Yelenit. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramírez Guimaray. Ramos Ley Vanessa Liliana. Ramos Ley. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Ramos Navarro Gilbert. Ramos Navarro Gilbert. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Gilbert. Riveros Vilca. Riveros Buenas Vilca tardes, Alba. doctor presente. Buenas tardes. Rodas García Yuliño. Rodas García Yuliño. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes, gracias. Rodríguez Cano Samir Josué. Buenas tardes, doctor. Presente. Gracias, Samir. Rodríguez Peña Claudia Fiorella. Buenas tardes, doctor presente. Gracias, Claudia. Rodríguez Peña Freddy Jr. Buenas tardes, doctor presente. Gracias. Rodríguez Basalo Mateo. Rodríguez Basalo Mateo. Romero Quispe Abigail. Romero Quispe Abigail. Romero Villamizar Mireya. Romero Villamizar Mireya. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes, gracias. Rosales Lira Fiorella. Rosales Lira Fiorella. Presente. Buenas tardes, Fiorella, gracias. Sawanay Siu Alicia. Buenas tardes, doctor presente. Gracias. Salazar Condeso Jonathan. Salazar Condeso. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes, gracias. Salcedo Medina Cris. Buenas tardes, doctor presente. Gracias. Saldaña Cuniverti. Saldaña Cuniverti. Buenas tardes, doctor presente. Gracias. Salgado Herrera. Salgado Herrera. Sánchez Cairo Marilú. Sánchez Cairo. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes, doctor. Buenas presente. tardes, gracias Marilú.
Sandoval Juárez Jaime Luis. Buenas Sandoval tardes, Juárez Jaime Luis. Buenas tardes, presente, doctor. Buenas tardes, Jaime. Sierra Rojas Rosa Maciel. Sierra Buenas Rojas. tardes, doctor. Presente. Listo, Rosa, gracias. Silva Robles Stephanie. Buenas tardes, doctor. Presente. Solís Cárdenas Pamela. Solís Cárdenas Pamela. Buenas tardes, doctor. Presente. Gracias, Pamela. Sotomayor Valdivieso Caelín Rosa. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Tafur Granara Lucero. Buenas tardes, doctor. Presente. Gracias. Toribio Mío Jordán Farid Aarón. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, gracias. Toribio Picón Javier Martín. Buenas tardes, doctor. Presente. Gracias, Javier. Torres Macazana Miguel Ángel. Torres. Torres Arango Evelyn. Torres Arango Buenas Evelyn. tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Urbina Ruiz Carla. Buenas tardes, doctor. Presente. Gracias, Carla. Valera Vázquez Eliana. Valera Buenas Vázquez tardes, Eliana. doctor. Presente. Ok, Eliana, gracias. Vallejos Mávila Julio César. Presente, Vallejos. doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Vargas Torres Ilan Joel. Vargas Torres. Vázquez Mamani Claudia Melanie. Vázquez Mamani. Buenas tardes, doctor. Vázquez. Presente. Ah, ya, ok, Melanie. Vázquez Mera Germán. Vázquez Mera Germán. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, gracias. Vázquez Alcelo Paola. Vázquez Buenas tardes, Salcedo doctor. Paola. Sí, buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, gracias, Paola. Vega Fernández Ashley Vivian. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, gracias, Ashley. Velarde Jara Denise Valeria. Velarde Jara Denise Valeria. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Velázquez Flores Yaneli Milagritos. Velázquez Flores. Buenas tardes, doctor. Presente. Gracias. Vilca Muñoz José Julio. Vilca Muñoz. Villar Galvez Bryant. Villar Galvez. Vita Lanasca Fred. Vita Lanasca Fred. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Fred. Gracias. Wong Chu David. Wong Chu Buenas David. tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Sí. Gracias, David. Zamora Guaringa Elvira. Buenas tardes, doctor. Presente. Ok. Gracias, Elvira. Zavala Guillén Daniel Ángel. Daniel Ángel. Zavala Guillén. Zavala Guillén. Zavala Guillén. Listo. Entonces son todos los que... Listo. Muchas gracias por su atención. Y revisen el PDF y los archivos que les he enviado con los links de los videos para que tengan una mejor concepción de lo que sea. Listo. Buenas tardes. Sí, Alejandra. Doctor, buenas tardes. Paredes Gutiérrez presente. Estaba reconectándome mientras me llamaba, disculpe. Paredes Gutiérrez Alejandra. Sí, doctor. ¿Recién te has conectado a la clase o es que no tuviste problemas? Me estaba reconectando. Ya. Listo. Ya estás presente, Alejandra.
Ok, doctor, gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes.